Pero bueno, mis amados hermanos, vamos a entrar a la palabra de Dios. Les voy a invitar que vayan a sus Biblias a Juan capítulo 5, versículo 24. Y como pueden ver en sus boletines, el día de hoy regresamos a lo básico, fundamentos del Evangelio, fundamentos del Evangelio. Originalmente este era un sermón que iba a cubrir desde el verso 24 hasta el verso 29. Pero mientras lo estaba preparando, me di cuenta que estaba alargándome mucho en el verso 24. Así que en esta ocasión solamente estaremos cubriendo el verso 24 y nos ayudará a poner un fundamento para que podamos entender los sermones que vienen, los versos que vienen en las siguientes semanas. Yo te voy a invitar que a lo largo de este sermón tú te hagas esta pregunta: ¿qué es el Evangelio? Algo que muchas veces sucede es que podemos llevar años y años y años asistiendo a la iglesia y aún así no saber qué es el Evangelio. Tenemos que pararnos y pensar, ok, ¿qué es el Evangelio? Bueno, el propósito de este mensaje es poder ayudarte a ti, y el propósito de este versículo es podernos ayudar a nosotros a poder entender un poco mejor qué es el Evangelio. Así que le voy a invitar que se ponga de pie y vamos a dar lectura a Juan capítulo 5, versículo 24. Estaré leyendo de la Nueva Biblia de las Américas, así que si usted la tiene ahí con usted, podemos leerlo todos juntos, ya que es un versículo. Juan capítulo 5, verso 24, dice así la palabra de Dios: en verdad les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Una vez más, en verdad les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por el gran privilegio que nos das de estar aquí. Muchas gracias por el privilegio que nos das de leer tu palabra, este hermoso versículo, Dios, que nos da un recordatorio, nos da un resumen, nos presenta esta hermosa realidad del Evangelio de tu Hijo Jesucristo. Te pido, Señor, que seas tú usando este Evangelio, esta palabra, este versículo, Dios, para transformar nuestro entendimiento, para transformar nuestros corazones y por ende, Señor, transformar nuestras vidas de una manera radical. Ese es el poder que tiene tu palabra, ese es el poder que tiene tu Evangelio, y yo te pido, Señor, que por medio de tu Espíritu Santo hagas esa transformación en cada uno de nosotros. Muchas gracias, Padre. Todo esto lo oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. A lo largo de esta semana, ustedes saben, fue una semana bastante ocupada para mí. Regresé a trabajar. Gracias a Dios, Dios me dio el privilegio de que sea un trabajo en una escuela cristiana. Entonces eso es de gran bendición. Platicaba a mi esposa que, y lo digo en serio, nunca había orado tanto como oré esta semana. ¿Y saben por qué? Porque hay una cultura de oración tan hermosa en este lugar que alguien entra a tu oficina y entraban y me preguntaban: ¿hay algo en lo que pueda orar por usted? Yo les decía: sí, gracias. Y en ese momento empezaban a orar. Y después entraba alguien más y hablábamos de lo que teníamos que hablar y me preguntaban: ¿hay algo en lo que podamos orar por usted? Y yo decía: sí. Y ya después dije: yo también tengo que orar por las personas. Así que fui a la oficina de otras personas y fue algo hermoso, fue algo hermoso. Pero a lo largo de esta semana, y al ser confrontado con esta hermosa realidad de personas que están constantemente preparándose y buscando de Dios para poder servirle, yo me dije y me preguntaba a mí mismo: ¿qué es lo que causa que una iglesia o una persona se vuelva pasiva? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ocasiona eso? Que una iglesia o una persona que dice creer en Cristo, que dice buscar del Señor, se vuelva pasiva. ¿Qué es lo que ocasiona eso? Algunos pudieran decir: bueno, pues el desánimo, la situación económica y un sinfín de cosas que pasan en nuestra vida, ¿verdad? La enfermedad es otra de ellas y hay multitud de cosas que nos pasan, pero creo yo que esos son simplemente síntomas o excusas que nos ayudan a nosotros para ponernos
pasivos, pero realmente lo que causa la pasividad en un creyente y en una iglesia es una falta de entendimiento de lo que es el evangelio. Lo podemos ver en la escritura. Pablo decía: no me avergüenzo del evangelio porque es que poder de Dios. En otras palabras, cuando una persona logra entender lo que es el evangelio, se da cuenta que es el mismo poder de Dios y vive su vida entera por ese evangelio. Pero ¿qué sucede si no comprendes eso? Bueno, llegamos a la pasividad. Así que no hay que tratar de hacernos ciegos a algo que está pasando en nuestra congregación. Tal pareciera que hemos entrado a un punto de pasividad, de cierta manera, en la que nos hemos estancado un poquito. Y a veces nos pasa en todas nuestras áreas de la vida, ¿verdad? Nos pasa en nuestros trabajos, en la educación, con nuestras familias. Y llega un momento en el que nos estancamos un poquito. Y creo yo que como congregación nos está pasando eso. Como que nos estancamos un poquito mucho, ¿verdad? Pero creo yo que nuevamente lograr comprender lo que es el evangelio a nosotros nos puede ayudar a salir de ese hoyo, a salir de ese pozo en el que como que estamos cayendo. Y qué mejor pasaje que el que tenemos hoy delante de nosotros. El día de hoy estaremos simplemente hablando de el evangelio. Pero para poder entender el evangelio, para poder entender este poder que hay en el evangelio, de la manera que Pablo lo describía, es necesario que cada uno de nosotros entienda la condición precaria en la cual el hombre está sin el evangelio. En otras palabras, el evangelio se vuelve algo hermoso, se vuelve una joya, se vuelve algo precioso cuando tú logras entender quién eres sin el evangelio. Y esto sucede en cualquier relación de nuestras vidas. No sé si han escuchado este término o esta frase, que nadie sabe lo que tiene hasta que ¿qué? Hasta que lo pierde. Y en muchas relaciones que hemos visto, ¿verdad? Tristemente, matrimonios que cometen el pecado de divorciarse, y después, ¿qué resulta suceder? Se reúnen, gracias a Dios y gloria a Dios por eso, ¿verdad? Pero muchas veces no nos damos cuenta de lo que tenemos hasta que no lo tenemos. Así que les voy a invitar que el día de hoy entendamos precisamente cómo es nuestra vida sin el evangelio. Y para eso tenemos que comenzar con la creación perfecta con Dios. Antes de entrar a nuestro verso, solamente es un verso, así que no se preocupen si nos alargamos en la introducción. Solo estamos tocando un verso. Pero para poder entender este verso es importante que nosotros entendamos la condición precaria en la que cada uno de nosotros está sin el evangelio. Y todo esto comienza con la creación de Dios. Dios creó todo, ¿qué? Perfecto o bueno, como nos dice la escritura. Génesis 1:1 nos dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Después sabemos que pasan 6 días. ¿Y qué nos dice Génesis 1:31? Dios vio todo lo que había hecho y era bueno en gran manera, y fue la tarde y fue la mañana el sexto día. Todo lo que hizo Dios era ¿qué? Bueno, bueno. Ahora tal vez te preguntes tú, si Dios lo creó todo bueno, ¿de dónde sale el pecado? ¿De dónde sale esta situación precaria de la que estamos hablando? Bueno, esto sucede en Génesis 2, capítulo 16. El texto nos dice esto: y el Señor Dios ordenó al hombre: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. ¿Qué está pasando aquí? Dios crea el mundo, Dios crea el universo, Dios crea los cielos, la tierra, los animales, todo lo que vemos. ¿Y qué nos enseña Génesis? Que puso el señorío de todo esto ¿en manos de quién? En manos de Adán. Y Adán tenía permiso de hacer claramente cualquier cosa a excepción de una. ¿Y cuál era esa cosa que Adán no podía hacer? No podía comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Porque ¿qué iba a suceder cuando él lo comiera? Ese día moriría. Entonces se nos presenta algo que Dios ha presentado delante del hombre a lo largo de la historia una y otra vez: la vida y la muerte. La vida y la muerte. Tristemente, a lo largo de toda la historia, lo que el hombre ha elegido es ¿qué?
la muerte. ¿Qué hizo Adán? Eligió comer de este árbol. Ahora tal vez tú te preguntes y digas, ¿y cuál es tanto problema con un árbol? ¿Por qué tanto problema con este árbol? Y el problema para nosotros es que a veces ponemos mucho nuestra mirada en el árbol, porque es que este árbol era tan malo y no lo ponemos en la decisión, en la acción que Adán hizo. ¿A qué me refiero con esto? El problema no era el árbol. El problema fue la decisión consciente que Adán y Eva tomaron. ¿De qué? De ignorar, de desechar el diseño de Dios perfecto. ¿Cuál era el diseño perfecto de Dios? Que el hombre podía comer de cualquier árbol menos de este. ¿Qué hace Adán y Eva? Rechazan, desechan el diseño de Dios y siguen su propio diseño. ¿Cuál era este diseño? Comer de ese árbol. Y he aquí el nacimiento del pecado. Déjame te explico qué es el pecado. El pecado viene de una palabra hebrea y tanto griega que tienen un significado bastante similar. Y es este: no dar al blanco, no dar al blanco. Cuando tú dices que una persona pecó, quiere decir que esa persona no dio al blanco. En otras palabras, Dios creó un diseño perfecto y el hombre tenía que seguir ese diseño, pero al Adán no seguir ese diseño, ¿qué hizo él? No dio al blanco y cayó ¿en qué? Pecado, pecado. Ahora, Dios siendo un Dios todopoderoso, esto no podía quedar así. ¿Cuál era la consecuencia del pecado? La muerte, la muerte. Así que Adán escoge mal y el pecado entra al mundo. Eclesiastés 7:29 nos da un resumen de todo esto y dice así: mira, solo esto he hallado, que Dios hizo rectos a los hombres, pero ellos se buscaron muchas artimañas. ¿Qué hizo Dios? Creó rectos a los hombres, pero ¿qué hicieron los hombres? Buscaron muchas artimañas. Y eso no solamente sucedió en el huerto del Edén, eso ha sucedido a lo largo de la historia. Dios creó un diseño para nuestros matrimonios. Dios creó un diseño para nuestra relación con nuestros hijos. Dios creó un diseño en cómo deberíamos de trabajar. Dios creó un diseño de cómo deberíamos de respetar lo que es de nuestro prójimo. Pero ¿qué hacemos cada uno de nosotros? A lo largo de la historia hemos rechazado el diseño de Dios y hemos buscado nuestro propio diseño, lo cual nos ha llevado a la muerte. ¿Qué tipo de muerte? Muerte espiritual y muerte física eventualmente. Romanos 3:23 nos dice: por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. ¿Sabes para qué creó Dios al hombre, mi amado hermano y hermana? Para que estuviera en una armonía perpetua con Él. Adán fue creado para estar delante de la presencia de Dios día y noche. De hecho, la palabra del Señor nos enseña en Génesis que después de que ellos pecaron, Dios se paseaba en el jardín y preguntaba a Adán: ¿dónde estás? Nos muestra una imagen de algo hermoso que sucedía en ese jardín. Dios habitualmente, continuamente se paseaba en ese jardín y Adán y Eva tenían el privilegio de poder experimentar esto, mas sin embargo, ¿qué hacen? Pecan y caen a la muerte. La paga del pecado es la muerte. Ezequiel 18:20 nos dice: el alma que peque, esa morirá. Romanos 6:23 nos dice: porque la paga del pecado es ¿qué? La muerte, la muerte. Ahora, ¿cómo es que esa muerte espiritual y eventualmente muerte física se manifiesta en nuestras vidas y en nuestro mundo? Génesis 3:17 nos enseña eso. Nos dice: entonces el Señor dijo a Adán: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra. ¿Por qué? Por tu causa. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás de las plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas ¿a dónde? A la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Alguna vez te has preguntado por qué pasan cosas malas en este mundo?
¿Sabes cuál es la respuesta? Por ti y por mí. Por ti y por mí. La creación de Dios era buena, pero nosotros, por causa de nuestro pecado, ¿qué hemos hecho con ella? La hemos destruido. No Satanás. Él va a dar cuentas por su engaño, pero los que hemos destruido esta tierra somos nosotros por causa de nuestro pecado. Esto me recuerda mucho a algo que mi mamá, y espero no vea este sermón, me decía cuando estaba chiquito. Ay, hijo, tú todo lo que tocas destruyes. Realmente esa es la situación en la que cada uno de nosotros vivimos. ¿Sabes por qué tu matrimonio no es perfecto? Por ti. ¿Sabes por qué tus hijos no son perfectos? Por ti. ¿Sabes por qué tu trabajo suceden injusticias? Por ti, porque eres un pecador y has destruido tu alma por tu pecado, y todo lo que tocas lo destruyes. Todo lo que tocas lo destruyes. ¿Sabes por qué tu iglesia no es perfecta? Por ti. ¿Sabes por qué suceden tantos problemas? Por ti. ¿Sabes por qué hay tanta enfermedad? Por ti, porque hemos pecado. Por nuestra causa este mundo está siendo destruido y perece en las tinieblas. Mas gracias sean dadas a Dios, porque así como por un hombre entró el pecado, por Adán, y por medio de él la muerte, por otro hombre, nos enseña la Escritura, entró la vida, la salvación, y ese es Jesucristo. Y el propósito de este mensaje de hoy, quiero que te des cuenta de cómo tu vida puede ser transformada a que todo lo que tocas muera y sea destruida, a que todo lo que tocas tenga vida. Ese es el poder del evangelio. Por eso Pablo estaba maravillado de él, y él decía: yo no me avergüenzo del evangelio. Antes de Cristo, todo lo que tocaba, todo lo que hacía, lo destruía. Mas ahora en Cristo, por su evangelio, en todo lugar que predico, en todo lugar que lo comparto, aunque haya muerte, entonces hay vida por medio de el evangelio. Y eso es precisamente lo que Jesús comparte con todos estos hombres judíos que querían matarlo por haber sanado a un hombre paralítico. En este versículo que tenemos delante de nosotros, mi amado hermano, veremos 6 realidades acerca del evangelio, y las vamos a ver rápidamente. Realidad número 1, la autoridad detrás de la promesa. Realidad número 2, el medio por el cual viene la vida. Realidad número 3, la fe que recibe la promesa. 4, la posesión presente de la vida eterna. 5, la remoción de la condenación. Y 6, la transferencia de muerte a vida. ¿Cuál es la solución del pecado? El evangelio de Jesucristo. Hablemos de la autoridad detrás de la promesa. El verso 24 comienza diciéndonos: en verdad les digo. Si usted tiene Reina Valera 1060, nos va a decir: de cierto os digo, o en el idioma original, amén, amén, les digo. Lo que está diciendo aquí Jesús, Él está haciendo una transición. Todo lo que ha hablado es cierto, todo lo que ha hablado tiene suprema autoridad, pero Jesús está poniendo un énfasis más fuerte aún en esto que Él va a decir. Él está diciendo: lo que estoy a punto de compartir con ustedes es verdad, y no hay nada que se iguale a esa verdad. Por esa razón Él dice: de cierto os digo. En aquellos tiempos, una persona usualmente decía esa frase al finalizar de lo que iba a decir, y ustedes se imaginarán por qué. Un pastor, ¿alguna vez han oído a un pastor que les diga: hoy les voy a predicar el mejor sermón que he predicado? No, usualmente sucede al final. ¿Por qué razón? No estamos seguros cómo nos va a ir. Mas sin embargo, Jesús sabe que Él tiene toda la autoridad, que todo lo que habla Él es vida, y Él, antes de que lo diga, Él dice: de cierto os digo, en verdad les digo, esto que estoy a punto de compartir con ustedes es lo más importante en cada uno de sus vidas. Hay una lógica, un flujo que tenemos que entender aquí. Número 1, si el Hijo tiene autoridad para dar vida, lo que aprendimos la semana pasada, entonces también puede declarar quién tiene vida eterna. Número 2, si el Hijo
tiene autoridad para ejecutar juicios. ¿Se acuerdan que aprendimos eso la semana pasada? Entonces puede declarar quién no viene a condenación. Por esa razón es que Jesús dice esto: en verdad les digo, después de que ha dicho que Él es el único que da vida, después de que ha dicho que Él es el único que juzga, para que estos hombres puedan entender, yo soy el que puedo hacer esto en cada uno de sus vidas. ¿Qué es lo que dice Jesús después? ¿Por dónde es que viene la vida? Él dice: el que oye mi palabra, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Detengámonos un momento en el que oye mi palabra. Esta palabra oír, a veces nos confundimos mucho cuando la escuchamos. Lo que Jesús está diciendo no es simplemente que tú vas pasando por un lugar y oyes algo, a veces algo que no tenías que oír. No, lo que Jesús está diciendo es: el que pone atención dedicadamente, de una manera con mucha atención y mucha dedicación a lo que yo digo, ese es el que ¿qué? El que tiene vida eterna. Y al decir mi palabra, ¿a qué se está refiriendo Jesucristo? ¿Se está refiriendo que todas estas personas que estaban escuchándolo tenían vida eterna simplemente porque lo escucharon? No, sabemos que después nos dice, a muchos de ellos les dice: ustedes son de vuestro padre el diablo. Entonces no es simplemente una definición simplística lo que nos está diciendo aquí Cristo. Lo que Jesús está compartiendo con ellos es: el que pone cuidado a mis palabras, ese es el que tiene vida eterna. Pero ¿qué palabra? ¿A qué se refiere Cristo con palabra? Es necesario que regresemos a nuestro contexto. Jesús hizo un milagro increíble, un milagro asombroso, y lo usó para decirle a estos hombres que eso que estaban viendo no era nada. En otras palabras, verían cosas más asombrosas. ¿Y qué era lo más asombroso que iban a ver? Que el Hijo de Dios da ¿qué? Da vida, da vida. Así que lo que Jesús está haciendo referencia con esta palabra es a esa realidad de que el que oye esa palabra, de que Jesús da vida, ese es el que tiene vida eterna. Así que, ¿qué es el evangelio? Las palabras de Cristo que nos anuncian la vida, o en otras palabras, la obra de Cristo que nos da la vida. Primera de Corintios 15, Pablo, hablando acerca de qué es el evangelio, él le da este resumen muy hermoso. Primera de Corintios 15:3: porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12, luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles. ¿Qué es el evangelio? Que Cristo vino en vida, murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y ¿qué? Y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el evangelio. ¡Qué locura! Pero ¿por qué es tan impactante este evangelio? Por esta sencilla razón. ¿Cuál era el castigo por el cual Adán tenía que pasar? Tenía que morir. Ahora es importante que entendamos que esta muerte a la que Dios hace referencia en Génesis 2 no es una muerte simplemente física, sino es una muerte espiritual eterna, una muerte sin fin. Y lo que Pablo está diciendo aquí es que Cristo murió por nuestros pecados. Él está diciendo: Jesús cargó ese precio de muerte eterna sobre de él. ¿Y qué dice después? Fue sepultado y resucitó al tercer día. Lo que Pablo está diciendo es sencillo: la deuda de toda la humanidad, de todo aquel que viene a Cristo, que pone su fe en Él y es lavado por su sangre, la deuda de esa persona ha sido ¿qué? Pagada. Mi amado hermano, ese es el problema más grande que todo el mundo tiene: el problema del pecado. Y esa es una solución que solamente se encuentra en Jesucristo.
¿Qué pasaría en este mundo? Y te voy a invitar a que especules un momento. ¿Qué pasaría en nuestro mundo si un día salieran las noticias que un doctor encuentra la cura del cáncer y que solamente te tienes que tomar una pastillita y quedas totalmente sanado del cáncer? ¿No crees que eso sería revolucionario? Sería increíble, ¿verdad? Y ya me imagino todos aquí, y yo los veo que usan medios sociales, empezarían a poner, mira, compra esto, mira esta pastilla, mira esto. ¿Por qué? Porque sería algo asombroso, algo increíble, algo revolucionario. Pablo, mis amados hermanos, dice estas frases porque él está tan asombrado de esta misma realidad, que en Jesús no se encontró la cura del cáncer, se encontró la cura del pecado, algo que es aún peor que el cáncer. Por esa razón, nuevamente él dice, no me avergüenzo del evangelio, porque es que poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación de todo el que cree. Por eso Juan estaba maravillado con este evangelio. Mi amado hermano, tú y yo tenemos algo glorioso. Tenemos la cura del pecado. La cura del pecado se encuentra aquí y solamente tenemos que compartirlo. Eso es lo que es el evangelio. Cuando Jesús está diciendo el que oye mi palabra, Él se está refiriendo a esta realidad. Él vino a ¿qué? A sanar a los quebrantados, a sanar a los ciegos. Y las personas a veces se confundían y pensaban que simplemente se refería a algo físico, a algo temporal. Pero Cristo estaba hablando de algo más profundo. Su palabra nos decía que Él vino a sanarnos del pecado. El que ¿qué? Escucha, oye su palabra. Pero hay algo más, y él dice, el que cree al que me envió, y cree al que me envió. Esta palabra creer ha causado mucha confusión a lo largo del tiempo. Entonces tenemos que oír la palabra, tenemos que oír el evangelio, y después ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que creer el evangelio. Y ese es el problema que tenían todos estos hombres. Habían escuchado el evangelio, lo escucharon de Cristo mismo, pero no ¿qué? No creyeron al evangelio. ¿Qué significa creer el evangelio? ¿Qué significa eso? ¿Significa simplemente decirlo con nuestra boca? ¿Significa simplemente pensarlo? ¿Significa simplemente quererlo? ¿Qué significa querer? Bueno, a lo largo de la historia, esta palabra creer se ha entendido de esta manera. Hay tres aspectos de creer. Número uno, conocimiento. El pecador debe conocer el mensaje del evangelio. En otras palabras, has oído el evangelio, lo has escuchado y lo puedes entender. Número dos, se le llama asentimiento. El pecador no solamente conoce el pecado, sino cree que es verdadero. Entonces ya no solamente lo conoces, sino crees que es verdad. Y número tres es confianza. El pecador no solo sabe que el evangelio es verdadero, sino que descansa en él como su única solución. Así que cuando tú y yo hablamos de creer, cuando Jesús está hablando aquí de creer, no está simplemente de decir esas creencias que a veces tenemos, oh, yo creo que México va a ganar el mundial. Nadie cree eso, ¿verdad? Oh, yo creo que va a pasar esto, va a pasar aquello. No nos está hablando de ese creer, nos está hablando de un creer que te lleva a totalmente a entregarte en la realidad a la que tú crees. ¿Sabes cómo se ve eso? Déjame usar al apóstol Pablo como ejemplo. ¿Qué era el apóstol Pablo? Era una persona muy educada. ¿Cómo nos decía él? ¿Fariseo de qué? De fariseos. Pero ¿qué sucedió un día? Conoce el evangelio. Le es presentado ¿por quién? Por Cristo mismo. ¿Y qué sucede, mis amados hermanos? Por medio de la obra de Cristo, él lo cree. ¿Y qué es lo que hace al creer? Desecha todo y se entrega totalmente a Jesucristo. Cuando tú y yo creemos en el evangelio, lo dejamos todo atrás y nos entregamos totalmente a Jesucristo. Eso es creer en el evangelio. Mi amado hermano, una persona que no vive para Cristo no ha creído en el evangelio. Cuando tú verdaderamente crees en el evangelio, lo dejas todo por él.
Eso es algo que para mí ha sido una lucha en estos últimos meses y una batalla de decir, ok, tengo que superarme financieramente, tengo que darle una buena vida a mis hijos, pero también tengo este llamado de Dios y Él me está llamando a entregarlo todo por Él. Tengo que hacer estas dos cosas. ¿Cómo le hago? ¿Cómo lo hago? Lo que la palabra de Dios nos dice es que me tengo que entregar al Evangelio. En otras palabras, depender totalmente del Evangelio. Una persona que cree en el Evangelio se entrega totalmente a Él, totalmente a Él. ¿Y qué sucede? Cuando una persona escucha la palabra, escucha el Evangelio y se entrega y cree el Evangelio, Jesús nos dice algo hermoso: tiene vida eterna. Cuando tú escuchas la palabra y crees al que le envió, a Dios el Padre, lo que nos enseña la Escritura es que entonces en ese momento tú tienes vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Su significado simple y sencillo es vivir para siempre. ¿A quién no le gustaría eso, verdad? Saber que nunca vamos a perecer. Bueno, esa es una verdad de la Escritura, pero no es lo único que significa. Oh, mi hermano, vivir eternamente sin Cristo, sin Dios, es lo peor que a una persona le puede pasar. No quiero que pienses en eso como que solamente es eso, las buenas nuevas, porque la vida eterna a la que Cristo se refiere es algo más específico. Y Él lo explica en Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y aquí es donde vemos el círculo completo. ¿Qué entró por medio de Adán? La muerte. ¿Qué es lo que perdió Adán por causa de su pecado? Esta relación continua, perfecta con Dios. Mas ahora en Cristo Jesús, aquellos que escuchan el Evangelio, que creen el Evangelio, que creen al Padre, lo que nos dice Jesucristo es que tienen vida eterna. ¿Y qué significa esa vida eterna? Conocer a Dios, el único Dios verdadero. ¿Te imaginas eso, mi amado hermano? Conocer a Dios. ¿Y sabes qué es lo hermoso de esta realidad? Que Jesús no está hablando en tiempo futuro. Él está hablando en tiempo presente. El que oye la palabra y cree este evangelio tiene ¿qué? Vida eterna. En otras palabras, por medio de Cristo Jesús, la relación de un pecador con Dios puede ser restaurada en el momento que Cristo hace la obra en la vida de una persona. Y eso es glorioso. Eso es glorioso. Esa es la solución que tú necesitas, mi amado hermano y hermana. No es el dinero, no son las casas, no es el salir adelante, no es la fama. Los solteros no es casarte con una mujer de ojos azules o las mujeres con un hombre de ojos azules. Lo que necesitas es que tu relación con Dios sea restaurada. Y cuando eso suceda en tu vida, entonces tú encontrarás gozo pleno. Pero sin el evangelio no lo puedes encontrar. El evangelio de Jesucristo nos lleva nuevamente a lo que Adán perdió: una relación con Dios. ¿Y sabes cómo se hace evidente en nuestras vidas? Por medio de la obra del Espíritu Santo de Dios en tu vida. Oh, mi hermano, tú y yo en Cristo podemos tener vida eterna. Vida eterna. Pero no solamente vida eterna. Número 5, también obtenemos la remoción de la condenación. ¿Qué continúa diciendo el verso 24? Y no viene a condenación. ¿A qué se refiere condenación? Es una palabra griega muy curiosa. Cuando nosotros pensamos en condena, tal vez tendemos a separarlo de la manera que el sistema legal lo separa en nuestro país. Eres condenado, eres sentenciado y eres castigado. Condenado es cuando te declaran culpable, sentencia es cuando te dicen cómo tienes que pagar ese crimen y castigo es cuando actualmente lo estás haciendo. Bueno, en el griego la palabra condenación encapsula las tres cosas. Lo que nos está diciendo es que no vamos a ser declarados culpables, no vamos a ser sentenciados y no vamos a ser castigados. ¿Sabes por qué razón? Porque en Cristo la paga del pecado ha sido
dada. Por eso Pablo lo hablaba, que en la cruz fue puesta el acta de los decretos y que por medio de la obra de Jesucristo tú y yo hemos sido perdonados. Romanos 3:25 lo dice de esta manera: a quien Dios exhibió públicamente, refiriéndose a Cristo, como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Así que, ¿cómo somos tú y yo librados de la condenación? Por medio de la sangre de Jesucristo. Romanos 8:1 nos dice: por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Realidad número 6, sino que ha pasado de muerte a vida. Sucede algo muy interesante, mi amado hermano, cuando tú y yo tenemos el privilegio de escuchar el Evangelio, de creer en el Evangelio, todo por medio de la obra de Cristo. Sucede algo glorioso en nuestras vidas. ¿Y sabes qué es eso? Pasamos de muerte a vida, de muerte a vida. Una de las realidades en las que todo el mundo vive, y Juan 3:16 nos habla de esto también, es de que sin Cristo, sin el Evangelio, tú y yo estamos pereciendo. Déjame te digo algo: sin Cristo, tu vida nunca va a mejorar. Sí, un día vas a obtener un buen trabajo. Sí, un día vas a tal vez cumplir tus sueños y tus metas. Pero en medio de todo eso, un día te vas a dar cuenta que algo falta. ¿Y sabes qué es? La razón, el propósito por el cual fuiste creado y creada. Y ese es estar con Dios eternamente y para siempre. Y sin el Evangelio, tú no puedes tener eso. Hay multimillonarios que están muertos. Hay personas muy inteligentes que están muertas. Hay personas que lo tienen todo, que están muertos. Los únicos que no están muertos son aquellos que están en Cristo Jesús. Y la pregunta para ti es: ¿estás tú en Cristo Jesús? Tal vez tú digas: ¿y yo cómo sé eso? Bueno, fácilmente. ¿Para quién estás viviendo? ¿Estás viviendo para Cristo o estás viviendo para ti mismo? El error fatal que cometieron Adán y Eva fue que decidieron vivir para ellos mismos. ¿Y a dónde los llevó? Sudor en la frente, cardos en las plantas, dolor, aflicción. ¿No es todo eso lo que estamos experimentando nosotros? ¿Y sabes qué curiosa es la vida y el pecado? Que a veces nos gusta. Y seguimos y seguimos y seguimos y seguimos y seguimos en el pecado. Mas en Cristo Jesús los muertos pasan a la vida. ¿Tienes a Cristo Jesús en tu vida? ¿Lo tienes? ¿Estás viviendo para Él? Bueno, déjame invitarte entonces a hacer lo que Pablo hizo. ¿Sabes qué Pablo hizo? Él creyó, él oyó, él creyó y no se avergonzó. ¿Sabes por qué? Porque él entendía que el poder de Dios estaba en el Evangelio. Hay una cosa gloriosa que sucede en tu vida cuando vienes al Evangelio, y es esto: que tu relación es restaurada con Dios. Pero hay otra cosa gloriosa que también sucede en tu vida, y es que ahora tienes una misión, la cual es más importante que cualquier otra misión, y es esta: ahora eres, como Jesús le dijo a sus discípulos, pescador, pescadora de hombres, de traer personas a Cristo Jesús. Y en esas dos realidades en tu vida, en tu relación con Dios y en tu relación con otros, llevándolos a Cristo, se encuentra el verdadero gozo y la vida plena en esta vida. Déjame te comparto algo que creo que nunca he compartido con ustedes. Mi esposa puede dar testimonio de esto. Cuando yo estaba con mi esposa y éramos novios,
y estábamos en este proceso de casarnos, hay algo que el pastor Luis, que en ese tiempo no era pastor, quería con todo su corazón: tener mucho dinero. Era mi gran deseo. Estudié una carrera para poder tener mucho dinero. Busqué un trabajo para poder tener mucho dinero y tal parecía que estaba funcionando. A tal punto que se me subió un poquito. Mi esposa y yo estuvimos a punto de tener la oportunidad de comprar una casa cash, porque así de bien me estaba yendo. Y de la noche a la mañana, todo eso se desapareció. Hasta hoy en día no entiendo ni cómo pasó exactamente. Todo se desapareció. Que el día de mi boda, literalmente, mi cuenta de banco tenía negativo $1,200. Nunca voy a olvidar ese número. Lo perdí todo. A mis 23 años, ¿pueden creer eso? Usualmente eso pasa a los 50, 60. Yo decía: Dios, ¿por qué no esperaste un ratito más? A mis 23 años. Pero ¿sabes qué encontré en medio de todo eso? Que el verdadero gozo, la verdadera vida, se encuentra en el Evangelio de Jesucristo y en vivir para Él. Si tú no has encontrado propósito en tu vida, es porque lo estás buscando en el lugar equivocado. ¿Sabes qué bonito se vería este lugar si todos nosotros viviéramos por el mismo propósito? Dar gloria a Dios. Se vería hermoso. Pero aquí está la buena noticia. Aún lo podemos hacer. Aún lo podemos hacer. Por la gracia de Dios y por su misericordia, si Él te está llamando, si Él ha transformado tu corazón, Él hoy mismo te puede hacer que pases de la muerte a la vida, de lo que perece a lo eterno, de lo que duele a lo que trae gozo, y solamente es por medio de Cristo Jesús. Ese es el Evangelio, mi amado hermano, y esa es la razón por la que tú y yo existimos aquí. ¿Cómo nos dice la palabra de Dios? Para ser portadores de su gloria, portadores de este mensaje de salvación. Pónganse de pie, mis amados hermanos. Para terminar, me gustaría leerte Juan capítulo 7, verso 38. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Eso era lo que necesitaban estos hombres. Bajo nuestro contexto, si bien recuerdan, estamos en una historia bastante triste. Cristo hace un milagro asombroso. Y los judíos, en vez de gozarse, en vez de alegrarse, su legalismo, su muerte espiritual, los llevó a ellos a llenarse de odio. Más delante de ellos tenían a Cristo, el Salvador, el cual hubiera podido hacerlos pasar de muerte a vida. De esa misma manera, tú y yo tenemos a Cristo hoy delante de nosotros por medio de su palabra. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Vamos a orar.